Hoy nos vamos a meter en una máquina del tiempo. Nuestro destino, la Extremadura de los años 40. Y no es un viaje turístico, la verdad. Es una inmersión en una década que las fuentes que hemos analizado definen como dura y silenciosa. Estamos en plena posguerra y la misión es entender de verdad cómo era vivir allí. No solo los grandes hechos, sino el pulso del día a día en una tierra rural, inmensa y humilde, que intentaba como podía salir adelante. Sí, y es que no se trata de abrir un libro de historia y ya está. La idea es explorar un modo de vida que hoy, bueno, seamos sinceros, nos resulta casi alienígena. Un mundo donde todo, absolutamente todo, giraba en torno a la tierra, a los vecinos, y el clima político que lo impregnaba todo. Vamos a hablar de resiliencia, pero de la de verdad, de la que se practica sin saber que la estás practicando, de pura supervivencia. Pues vamos a empezar por ahí, por poner los pies en esa tierra. Hay un dato en los papeles que me ha dejado de piedra, porque lo cambia todo. Más del 70% de la población vivía en el campo. O sea, no es que hubiera pueblos, es que Extremadura era campo. Me cuesta hasta imaginarlo. ¿Cómo era un día normal en un sitio así? Pues era un día dictado por la luz del sol, y por el físico, claro. Las jornadas empezaban antes del amanecer, literalmente. El escenario que nos pintan es de pueblos pequeños, caseríos aislados, cortijos, y el sonido principal no era un motor, era el de las yuntas de mulas. El trabajo en el campo era el centro absoluto de la existencia. Y un trabajo además que parecía congelado en el tiempo, ¿no? Las fuentes insisten mucho en esto. Los métodos eran los mismos desde hacía generaciones. Hablamos de la siega a mano, de las trillas con animales, horas y horas, del pastoreo a pie. Las herramientas eran carros de madera, hoces y, bueno, ¿cómo se dice de forma muy gráfica? Manos encallecidas. El objetivo era uno, sacar adelante como fuera la cosecha de trigo, de cebada, la aceituna, o que el ganado no se muriera. La sensación que queda es que la modernidad simplemente pasaba de largo. Es que esa falta de mecanización no es un detalle romántico, ¿eh? Es la clave de bóveda de todo el sistema. Implica, para empezar, un esfuerzo físico que hoy no podemos ni concebir, pero va más allá. Implica una dependencia total, absoluta, de los ciclos de la naturaleza. Que lloviera o que no, que helara. Eso no era tema de conversación de ascensor. Era, literalmente, la diferencia entre comer ese año o pasar hambre. Esa conexión tan brutal con la tierra es lo que forjaba el carácter, la estructura social, todo. Claro, esa dependencia te obliga a ser de una manera muy concreta, humilde y, supongo, muy práctico. Y esa lucha por la supervivencia nos lleva directos al siguiente punto, que es ¿qué se comía? O mejor dicho, ¿qué se podía comer? Porque en cada casa había un documento que era casi un miembro más de la familia, la cartilla de racionamiento. Una compañera inseparable, sí. El símbolo de la escasez. Con esos cupones se conseguía lo básico, algo de pan, un poco de aceite, azúcar, y siempre después de largas colas y con mucha incertidumbre. Y claro, la dieta era un reflejo directo de eso. Olvidémonos de cualquier cosa que no fuera pura subsistencia. Las descripciones son muy claras. La base de todo eran las migas, las sopas de ajo, los potajes. Y hay un detalle que me parece tremendo. Se comía un poco de tocino cuando había suerte. La suerte. Un trozo de grasa era tener suerte. Es una imagen potentísima. Pero claro, el ser humano es especialista en buscarse la vida. Y cuando el sistema oficial no te da para vivir, Surge un sistema paralelo. el extraperlo, el mercado negro. Las fuentes lo describen casi como una película de espías rurales, algo que florecía entre caminos polvorientos y sombras discretas. Una red para conseguir harina, aceite, tabaco, lo que fuera. Y aquí es fundamental entender el porqué del extraperlo. No podemos analizarlo con la mentalidad de hoy, como una simple actividad ilegal. Aunque legalmente lo fuera, socialmente, era una economía sumergida de pura necesidad. Era el Amazon de la supervivencia, vamos. No buscabas un capricho, buscabas un litro de aceite. Los repartidores iban con una mula por un camino de noche arriesgándose. Para muchísimas familias era la única manera de llegar a fin de mes. O sea que la necesidad redefine por completo lo que está bien y lo que está mal. Si es para dar de comer a tus hijos, la ley pasa a un segundo plano. Exacto. Era una cuestión de supervivencia, no de enriquecimiento. Y esa supervivencia no era solo material, ¿eh? También era una supervivencia anímica.
La gente necesitaba espacios para sentir que seguían siendo una comunidad. Y es ahí donde entran los tres grandes escenarios de la vida social que se repiten en todos los pueblos. La iglesia, la plaza y la taberna. Eran los centros neurálgicos. De esos tres, ¿cuál dirías que tenía más peso real? Buena pregunta. Yo diría que se repartían los papeles. La iglesia marcaba el ritmo del calendario. Misas, bautizos, bodas, y era un pilar de control social muy fuerte. La taberna era el espacio casi exclusivo de los hombres, un lugar de desahogo. Pero para mí, el corazón de la vida, el más democrático, por así decirlo, era la plaza. Y los lavaderos públicos, que eran el equivalente femenino. Me encanta cómo se describe la vida en esos lugares. Nos dan fogonazos muy vivos. Los niños jugando al trompo en calles sin asfaltar, los hombres en bancos de piedra hablando del tiempo y del campo, y la escena de las mujeres en los lavaderos es fantástica. Hay una frase que lo resume todo. Las conversaciones eran casi más importantes que el propio lavado. Era su red social. Totalmente. Eran el lugar donde se compartía información, se daban apoyo, se criticaba. Pero a este cuadro, que puede sonar hasta bucólico, hay que añadirle una capa, mucho más oscura. Todo esto ocurría, y las fuentes lo dejan clarísimo, en un ambiente sobrio, vigilado y marcado por el clima político de la dictadura. Entiendo. O sea que el miedo, en lugar de aislar a la gente, los unía más. Suena completamente contraintuitivo. Pues esa es la gran paradoja. Por supuesto que el miedo existía. Había un silencio cauto, una prudencia extrema al hablar de política. Pero precisamente por eso, porque no te podías fiar de las instituciones, la confianza se depositaba en un círculo muy pequeño: la familia y los vecinos de toda la vida. Ese apoyo mutuo, discreto, se convirtió en una herramienta de supervivencia también emocional. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, y de esto no se entera nadie. Paradójicamente, la presión externa reforzó los lazos internos. Una unión forjada en la desconfianza hacia el exterior. A esa presión política se suma otro factor definitorio de la época: el aislamiento. Un aislamiento brutal. Las carreteras eran poco más que caminos de tierra, muchos pueblos incomunicados. Y si no hay comunicación, no hay oportunidades. Es un aislamiento geográfico, económico y casi mental. El mundo para la mayoría acababa en el siguiente pueblo. Y la única salida que veían era la que siempre ha existido: el campo. Esto creaba una sensación de estancamiento, de que no había futuro. Y es justo en esta década cuando empieza a germinar una idea en la cabeza de muchos: emigrar. Todavía no es el gran éxodo de los 50 y los 60, pero sí la semilla, el sueño de irse a Madrid, a Cataluña, a Alemania, a cualquier sitio donde hubiera algo más que campo y silencio. En ese contexto de dureza y control, las fuentes usan un concepto que a mí me parece la idea más potente de todas: la resistencia silenciosa. Y es clave entender bien qué significa, porque no hablamos de maquis ni de oposición política organizada. Entonces, ¿en qué consistía esa resistencia? Si no era política, ¿qué era? Era una resistencia moral, basada en la dignidad del día a día. Se manifestaba en gestos pequeños pero enormes en su significado. Era el vecino que compartía un trozo de pan de su matanza con la viuda de al lado, sin que nadie se lo pidiera. Era la gente que seguía celebrando sus fiestas con lo poco que tenía, manteniendo vivas sus tradiciones como un acto de autoafirmación. Era aguantar, perseverar, ayudarse en lo pequeño. Es una lección increíble sobre cómo la fortaleza puede manifestarse no en grandes batallas, sino en el simple y heroico acto de seguir adelante, juntos. Es que, y esto es algo que se subraya mucho, no todo era oscuridad. Sería injusto pintar un cuadro solo de penurias. La vida se abría paso y tenía sus momentos de luz. Fundamentales. Eran el oxígeno para la salud mental colectiva. Sin esos momentos, la dureza habría sido insoportable. Y había varias de esas chispas de alegría. Por un lado, las fiestas patronales. Se describen como muy sencillas, sin lujos, pero vividas con una intensidad enorme. También las romerías, que por un día llenaban el campo de guitarras, de cantes. Y luego está un evento que era una mezcla de fiesta y necesidad: la matanza. La matanza era probablemente el evento social y económico más importante del año para una familia. Era un ritual que unía a todos: padres, hijos, vecinos. Había un ambiente de fiesta, se comía, se bebía, pero en el fondo era un acto de una seriedad tremenda. De ese cerdo dependía tener proteínas para aguantar todo el año. Era, a la vez, celebración y una inversión de futuro.
Esa dualidad es fascinante. Y todo esto, las fiestas, las canciones, los cuentos que se contaban por la noche, nos lleva al papel que jugaba la cultura popular. Un papel absolutamente central. No era un adorno, no era entretenimiento para pasar el rato. La cultura popular era un refugio. Era el mecanismo que tenía la comunidad para mantener viva su identidad. Los refranes, las canciones que hablaban de sus vidas, las leyendas, todo ese tesoro intangible era el ancla que les permitía no olvidar quiénes eran. Era su forma de decir, somos pobres, estamos aislados, pero tenemos esto, que es nuestro, y no nos lo puede quitar nadie. Bueno, si tuviéramos que destilar todo esto, el retrato que emerge de la Extremadura de los 40 es el de una tierra marcada por una dureza rural casi medieval, por la escasez, por el control del racionamiento, pero también por una comunidad increíblemente fuerte y resiliente. Y todo ello, claro, bajo ese manto de vigilancia política que obligaba a hablar bajo y a confiar solo en los más cercanos. Para mí, la idea principal es esa gran paradoja. Es en el peor de los escenarios, con dificultades económicas y políticas extremas, donde florecen con más fuerza los lazos comunitarios y una cultura popular riquísima. No como un extra, sino como la herramienta imprescindible para sobrevivir. La necesidad no solo agudizó el ingenio para el extraperlo, fortaleció el tejido de la comunidad. Y precisamente esa idea, la de cómo la comunidad y la cultura se convierten en herramientas de supervivencia, nos deja flotando una última pregunta. Una reflexión que quizás conecta de lleno aquel pasado con nuestro presente. Dado digitalmente, pero donde a menudo nos sentimos más solos. La pregunta que nos lanza este análisis es inevitable, ¿no? ¿Qué elementos de aquella cohesión social, de aquella cultura compartida, que funcionó como un salvavidas para nuestros abuelos, hemos ido perdiendo? Y sobre todo, ¿cuáles de ellos, si los recuperáramos, podrían ser todavía hoy una fuente de fortaleza para nosotros?